Muy, pero muy buenas noches para todas aquellas personas que generalmente tienen la paciencia suficiente para escuchar nuestras pequeñas disertaciones o nuestras pequeñas exposiciones sobre las cosas que generalmente surgen en el acontecer diario de Colombia o del mundo. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del general don Tomás Cipriano de Mosquera, pero muy especialmente de la revuelta o de la rebelión que él encabezó desde 1860 hasta la designación como presidente provisorio en 1863 por parte de la Convención de Río Negro, que se había reunido desde el mes de febrero de 1863 con el propósito de reformar la Constitución que previamente se había expedido en el año de 1858 y que había creado la entelequia o la abstracción jurídico-estatal llamada Confederación Granadina. En 1863 los colombianos no solamente reformamos la Constitución de 1858, sino que incluso la Convención de Río Negro modificó el nombre de la República o el nombre del Estado, y a partir de entonces, a partir del 8 de mayo de 1863, hasta la aprobación y sanción por parte del Poder Ejecutivo en 1886 de la famosísima Constitución de 1886, lo que actualmente es la República de Colombia se llamó los Estados Unidos de Colombia. Pero independientemente de esa circunstancia, nos interesa hablar pero muy rápidamente acerca de la figura autoritaria del general don Tomás Cipriano de Mosquera, quien había nacido en el año de 1798 en la capital del estado del Cauca, Popayán, y que finalmente moriría en Coconuco, en su propia finca de descanso, en su territorio, en su feudo de Coconuco, en 1878 exactamente, el 7 de octubre de 1878. Pero Mosquera no es alguien que sea completamente indiferente a los estudiosos de la historia colombiana. Si analizamos con cierto detenimiento, se trata de la única persona que ha sido 4 veces presidente de Colombia, 2 veces de la Confederación Granadina, en una oportunidad de la República de la Nueva Granada y también en alguna otra oportunidad como presidente de los Estados Unidos de Colombia, es decir, después de 1863. Pero hablemos fundamentalmente de la rebelión que don Tomás Cipriano de Mosquera encabeza en el Estado Soberano del Cauca contra el presidente constitucional o el presidente legítimo de la Confederación Granadina, don Mariano Ospina Rodríguez, que en ese momento se encontraba afiliado, o mejor, que era representante del llamado Partido Conservador. Por una serie de discusiones sobre las competencias de los estados y sobre la necesidad de que cada estado soberano tuviese su propio ejército, el general don Tomás Cipriano de Mosquera se rebeló contra Mariano Ospina Rodríguez y marchó con su propio ejército a Bogotá, la capital de la Confederación Granadina, con el propósito de presentarle batalla a los ejércitos del presidente Mariano Ospina, o en su defecto con el propósito de derrocar a Mariano Ospina Rodríguez, que era en ese momento, repetimos, el presidente constitucional, el presidente legítimo de los granadinos. Después
de una serie de enfrentamientos militares, pero sobre todo después de una marcha eh, hacia la capital de la Confederación Granadina a través de una vía no tradicional. El general don Tomás Cipriano de Mosquera apareció en Bogotá el 18 de julio de 1861 y sin que el presidente constitucional le hiciese o le presentase alguna resistencia o alguna oposición, lo derrocó y a partir de ese día, 18 de julio de 1861, se encargó provisionalmente o provisoriamente, como entonces se decía, del poder ejecutivo en lo que más adelante, muchos años después, se llamaría República de Colombia. Pero en ese momento estábamos en la Confederación Granadina, que había sido, repetimos una vez más, por los constituyentes de 1858. Unos días después del derrocamiento de Ospina Rodríguez y de la ascensión de Mosquera como presidente provisorio de esa confederación, en una discusión más o menos informal en donde se destacaba la figura de Salvador Camacho Roldán, los liberales le presentaron al general Mosquera un proyecto o una especie de pacto de unión de conformidad con el cual era necesario dar un primer paso inicial consistente en convocar una asamblea constituyente o una convención constituyente para que el nuevo Estado que surgiese o que había surgido como consecuencia del golpe de Estado o del derrocamiento de Ospina tuviese su propia constitución. En este caso hay que decir previamente que quienes se estaban imponiendo en la guerra eran los liberales, independientemente de que fueran gólgotas, draconianos, civilistas o radicales. Pero el Partido Liberal se imponía sobre los conservadores de Mariano Ospina Rodríguez y por esa circunstancia, en el momento de elegir, en el momento de decidir oportunamente los miembros que integrarían esa convención constituyente, terminarían eligiendo o designando exclusivamente a miembros del Partido Liberal. Pero antes, volvamos a la discusión o a la reunión medio informal que tenía el general don Tomás Cipriano de Mosquera con sus amigos, los liberales, para decir que en esa especie de convite, en esa especie de ágape, se llegó a la conclusión de que era necesario reformar la constitución política o de presentar un proyecto nuevo de constitución para estructurar el nuevo Estado que había surgido de las cenizas de la Confederación Granadina de 1858. Persuadido don Tomás Cipriano de Mosquera, presidente provisorio de esa misma confederación, de la necesidad imperiosa de proferir o de expedir una nueva constitución, expidió un decreto mediante el cual convocaba para el mes de diciembre de 1861 a una convención constituyente que se encargaría de reformar la Constitución de 1858 y darle a un nuevo Estado, hasta ese momento surgido de la imaginación de los liberales, victoriosos en la guerra civil que se había presentado y aún se estaba presentando en territorio hoy colombiano. Repito, se decretó la convocatoria de una convención constituyente que en principio debería haberse reunido en diciembre de 1861. Pero como quiera que la guerra no daba absolutamente ningún tipo de cuartel, ningún tipo de aplazamientos, la convención definitivamente no se reunió en diciembre de 1861, sino que tan solo en el mes de junio o julio de 1862
el Estado soberano de Cundinamarca designó sus diputados o sus constituyentes, sus delegados a la Asamblea o a la Convención Constituyente. Y así los otros estados soberanos, que eran en total 9 estados, eligieron o designaron a sus convencionistas o a los delegados a la convención que había de reformar la Constitución de 1858. Se estableció en un documento previo denominado el Pacto de la Unión que la convención estaría compuesta por tantos delegados por cada estado como senadores y representantes tuvieran esos estados en el Congreso de la Confederación Granadina. Y así se hizo, solo que hasta el mes de febrero del año de 1863 se pudo reunir la convención en la ciudad antioqueña de Río Negro, con el propósito de modificarla de 1858 o con el propósito de expedir una nueva constitución. Ese cuerpo constituyente estaba constituido específicamente por miembros del Partido Liberal Colombiano, algunos seguidores de Mosquera, otros enemigos de Mosquera, pero fundamentalmente liberales. Unos draconianos, otros gólgotas, otros radicales, otros civilistas, pero fundamentalmente liberales. Y estos miembros de la Convención de Río Negro se pusieron previamente de acuerdo con el propósito de no elegir a Mosquera como presidente de la nueva abstracción jurídica del nuevo Estado que se constituyese a partir del momento en que se aprobase la nueva Constitución o se reformase la anterior. Mosquera tenía fama en el país desde su propio estado del Cauca de ser una persona excesivamente autoritaria y de imponer sus ideas incluso por la fuerza. Y ese temor de los convencionistas de Río Negro, y ese temor del Partido Liberal o de los liberales, tanto radicales como no radicales, reunidos en la convención, hizo que se discutiese en el seno de la convención la posibilidad de crear un poder ejecutivo plural, compuesto por 5 ministros del despacho, por 5 ministros del gobierno que en todo caso deberían ejercer sus funciones desde la ciudad antioqueña de Río Negro. Se designó entonces que el Ejecutivo Plural estaría compuesto por el ministro de Gobierno o ministro del Interior, por el ministro de Relaciones Exteriores, por el ministro de Hacienda, por el ministro del Tesoro y del Crédito Público y finalmente por el ministro de Guerra. Y la convención, que escuchaba con muchísimo cuidado las intervenciones y los deseos de Mosquera y tenía que hacer algún tipo de malabares con el propósito de no contrariarlo, pero al mismo tiempo establecer mecanismos que permitieran que Mosquera no monopolizase el poder, terminó en última instancia designando a 5 ministros del despacho para la constitución de un poder ejecutivo plural que ejercería las funciones propias del presidente de la República o del Poder Ejecutivo durante el tiempo en que estuviese sesionando la Convención de Río Negro en 1863. Se designaron los funcionarios y se le otorgó el Ministerio de Gobierno o Ministerio del Interior a Santos Gutiérrez. Se designó como ministro de Relaciones Exteriores a José Hilario López. Se designó como ministro de Hacienda a Eustorgio Salgar. Se designó como ministro del Tesoro y del Crédito Público a Froilán Largacha y finalmente como ministro de Guerra e integrante
de un poder ejecutivo compuesto por 5 ministros al general don Tomás Cipriano de Mosquera. Ya con la cartera de guerra en el bolsillo, como quien dice, y con la participación de los otros ministros en el poder ejecutivo, finalmente fue Mosquera quien se impuso, como quiera que la misma convención de Río Negro, los mismos convencionistas de Río Negro habían establecido que el poder ejecutivo plural, compuesto por 5 personas, que ya las nombramos, que dijimos quiénes eran, debía designar un presidente para que éste asumiese en particular unas funciones específicas para aplicar las normas que en ese momento eran aplicables en Colombia, en ese momento llamada Confederación Granadina. La Convención de Río Negro, por supuesto, hizo un intento bastante, diría yo, intenso para mantener en pie la Constitución de 1858, pero como quiera que definitivamente no hubo acuerdos en ese sentido, se llegó a la conclusión de que se presentase un nuevo proyecto de Constitución que finalmente fue presentado, defendido y sustentado por Salvador Camacho Roldán. Proyecto de Constitución o Constitución Política que posteriormente, cuando fue aprobada, creó un Estado que se denominó Estados Unidos de Colombia. Y esos mismos convencionistas de Río Negro, que hicieron absolutamente todo lo posible para evitar que don Tomás Cipriano de Mosquera monopolizase el poder político como consecuencia del conocimiento que tenían de su personalidad excesivamente arbitraria, excesivamente concentrada en su propio ego, por decirlo de alguna manera, terminaron cediendo y designaron o votaron o eligieron definitivamente a don Tomás Cipriano de Mosquera como presidente, como primer presidente de los Estados Unidos de Colombia, y ejerció el cargo hasta 1864, tal como se había pactado, para que a partir de 1864 se encargase otro presidente que debería ocupar el cargo del Poder Ejecutivo por solamente 2 años. Mosquera inició con esa presidencia, especialmente con la herramienta más importante que fue la Constitución surgida de la Convención de Río Negro, poderes excepcionales que le permitieron perseguir, como en efecto persiguió a la Iglesia Católica, pero igualmente persiguió a sus enemigos, los miembros del Partido Conservador, a pesar de que ya en 1945 él mismo había sido elegido como presidente de la República de la Nueva Granada en representación del Partido Conservador. Pero independientemente de todas esas vicisitudes, hemos llegado al 8 de mayo de 1863, fecha en la cual se expidió la Constitución de Río Negro por parte de los convencionistas reunidos en esa ciudad antioqueña, y se designó en ella como presidente de los Estados Unidos de Colombia a la figura eminentísima, como quiera que fue 4 veces presidente de Colombia, al general don Tomás Cipriano de Mosquera.